Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Les contamos que la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en la AM 1500 kilociclos, la frecuencia modulada en todo el cono sur 105.1, Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todas son emisoras con el carisma dominico, emisoras dominicas del Perú. También tenemos una red de radio amigas que se unen a esta transmisión. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaque Estéreo, Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Día 86 del aislamiento social obligatorio. Ya nos comunicamos con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Hoy día vamos a tener un invitado muy especial, el señor Raghi Burhum va a estar con nosotros para hablar de números, de cifras, de estos temas estadísticos y epidemiológicos que para la mayoría de las personas son tan difíciles de entender y que para los entendidos genera tanto debate y discusión. Hoy tenemos en portada varias investigaciones, una de ellas en la República, justamente del señor Burhum, y también en el Comercio, indican que, la buena noticia es que en Iquitos las cifras francamente están mucho mejor. Están mucho mejor sin llegar a ser del todo optimistas, porque todavía la enfermedad prevalece, pero según el Comercio, lo preguntaremos ahora, Iquitos habría alcanzado, sin que esa fuera la estrategia, hay que decirlo, habría alcanzado inmunidad del rebaño, es decir, se ha contagiado ya tanta población que el virus no tiene por dónde expandirse. Se teme, y nos lo advirtieron, acuérdate, la entrevista que tuvimos, que el virus entre por el río de una manera muy agresiva y efectivamente diezme poblaciones nativas que no están en contacto con este tipo de enfermedades, no tienen las defensas suficientes y que pueda tener una letalidad mucho mayor. Eso es lo que se teme, esa es la situación en Iquitos y sin embargo, el señor Burhum nos va a contar por qué las cosas en Lima no están bien. Parece que están bien, pero no están bien. Ayer hemos llegado casi a 200.000 infectados confirmados y 5.571 fallecidos. Si la primera semana de esta pandemia le hubiéramos dicho al público que para junio íbamos a tener 5.500 fallecidos, en realidad hubiera habido un ataque de pánico colectivo, la gente hubiera dicho no puede ser. Bueno, en esa situación estamos. Y la verdad es que cada 15 días se está duplicando el número de fallecidos. Hace más o menos 15 días estábamos en 2.500. En 15 días tendremos 10.000 y en un mes tendremos 20.000. Todas las preguntas las vamos a hacer ahora. ¿Y qué se puede hacer para que este destino inevitable cambie?
Hay también otros números, a ver, los números económicos. Ayer el Banco Mundial ha hecho una proyección para América Latina, para distintos países de América Latina, sobre lo que será su crecimiento este año 2020 y para darnos alguna esperanza el crecimiento del 2021. El crecimiento del Perú es el peor de toda la región, menos 12%, el peor de todos. Realmente asombra, ¿no? Con buenos fundamentos económicos, con inflación controlada, en fin, con todo lo que se ha hecho, menos 12% por haber tenido la cuarentena más severa de la región. Y, porque acá paró, salvo la comida y la farmacia, paró todo. Entonces, menos 12%, el próximo año un rebote de crecimiento de 7%, y claro, usted dirá 7% estupendo. Estupendo en un año en el que vienes con crecimiento el año anterior. Pero con menos 12 estamos sacando menos 12 más 7, estás en menos 5. O sea, no está matemática simple, ¿no? O sea, no estás mejorando demasiado. Nos va a costar probablemente 2 o 3 años regresar a marzo del 2020. Eso es muy grave. Y de ahí la gravedad, creo yo, de la falta de compromiso de los otros poderes del Estado con la situación económica del Perú. O sea, la situación económica del Perú demanda que agotemos, ¿no es cierto?, las estrategias que nos han llevado al crecimiento, no que regresemos a las estrategias que nos llevaron a la destrucción económica del país. Menos 12%, para los que tenemos la edad que yo tengo y tú tienes, Abel, menos 12% es peor que el peor año de Alan García primero. Claro, la diferencia, gracias a Dios, es que no tenemos terrorismo en las calles, pero es peor que el peor año de Alan García. Entonces, estamos hablando, como dicen varios expertos, de la guerra con Chile, o sea, de un evento catastrófico para la economía. Esperemos que breve, pero catastrófico. Necesitamos que los poderes del Estado acompañen el crecimiento económico del Perú, no que lo obstaculicen. De ahí la gravedad de la conducta del Congreso. El Congreso en este momento, como pone Augusto Álvarez hoy día en su columna, es el enemigo público número 2, porque el número 1 es la epidemia, claro, pero el número 2 es el Congreso. O sea, no es posible que el Congreso haya decidido destruir el modelo económico peruano, destruir la inversión privada, y no digamos la inversión privada extranjera. Ayer he escuchado disparate y medio sobre la Convención de Viena, Abel, que vale la pena explicar. A ver, la Convención de Viena, hay varias convenciones de Viena, por si acaso, no se vayan a confundir. Hay una que es la Convención de Viena de los tratados. Pero hay otra convención, que es la Convención de Viena de las misiones diplomáticas. ¿Ok? Muy bien. Y esa es la que te dicen que hace una misión diplomática, qué privilegios tiene, qué garantías tiene para hacer su trabajo. En el artículo 3 de esa convención dice que los jefes de misiones diplomáticas pueden hacer gestiones ante quien quieran. Eso lo dice pero clarísimo el artículo 3. Gestiones ante quien quieran. Y bajo ese artículo, el Estado peruano ha hecho gestiones ante congresos, como yo explicaba ayer, del mundo entero. Se ha tramitado todo el Tratado de Libre Comercio con el Congreso de Estados Unidos, con nuestros embajadores allá, en tiempos de Alan García y de Alejandro Toledo. ¿Qué les pasa? Se ha hecho misiones plenipotenciarias de personalidades que han ido a hablar de la causa peruana frente a Ecuador por el mundo entero. Pero más de una vez, gestiones muchísimas, y jamás nadie en ningún país receptor del mundo ha dicho, esto es injerencia, diríjase usted por favor a la Cancillería correspondiente. Nunca, pero nunca he visto una cosa igual. Acá han salido todos los embajadores criollos, como yo decía ayer, los que están vinculados con el gobierno de Alan García, eso hay que decirlo, todos que han sido nombrados por Alan García, a decir que no se puede, o por Fujimori, ¿no? Uno escoja usted su figurita, a decir que 4 embajadores no se pueden dirigir al Congreso de Perú. ¿Por qué no? Yo he visto al embajador de Venezuela en el Perú dirigirse al Congreso del Perú más de una vez. Pero se puede dirigir. Porque el artículo 41, inciso B, dice que no se puede. Lo que dice el 41, inciso B,
es que para cuestiones oficiales relacionadas con el Estado peruano se pueden dirigir. Esta es una carta en la que expresan una preocupación. Nada más, no le están diciendo al Congreso que haga nada. Expresan una preocupación y se ponen a disposición del Congreso para cualquier ampliación sobre esta materia que destruye la inversión extranjera en el Perú. Le están advirtiendo al Congreso y al Estado peruano, porque es con copia a todos, que acá se va a destruir la inversión extranjera. Eso es lo que le están diciendo. He llegado a escuchar a unos señores embajadores diciendo que hay que expulsarlos del Perú. Ojalá, de verdad, a veces pienso que ojalá, y que rompan relaciones con el Perú también, y que agotemos todos los mercados que tenemos en Asia y en el Pacífico. O sea, que nos peleemos con Canadá, y con Australia, y con Colombia, y con Francia. A ver, ¿qué les parece? Que no hayan mercados para las exportaciones peruanas. Ese es el mensaje de estos embajadores criollos. Es una vergüenza, porque el tema de fondo es que estos embajadores no han violado la Convención de Viena, pero el Congreso sí ha violado la Constitución, descaradamente. Y aún cuando el Tribunal Constitucional el día de mañana le dé la razón al Ejecutivo, y aún cuando estas empresas ganen los millones que van a ganar en el CIADI, el tema más grave es que en un país recesado, en medio de una recesión mundial, no vuelve la inversión privada al Perú. Eso tienen que metérselo en la cabecita. No va a volver la inversión privada al Perú. Y eso es la ruina del Perú. Eso es la ruina. O sea, es sobre la ruina, la ruina. Han declarado una guerra a la inversión privada internacional. Y ni siquiera se han dado cuenta. Y salen a decir, no hemos violado la Constitución. Y el congresista de Alianza por el Progreso, el señor Luis Valdés, ha dicho, no, nosotros respetamos las reglas económicas, no hemos violado la Constitución para nada. Le han regalado el peaje a unos camioneros amigos, ¿para qué? Para que empresas que tenían, los han expropiado de su renta a la fuerza. A la fuerza. Y eso es normal, no pasa nada. El problema es que el embajador debió mandarle la carta, en realidad al canciller, y el remitente hacerlo. ¿Sabes qué? Es un disparate completo. Es un disparate completo. Esa es la razón por la cual yo siempre digo, el socialismo conduce a los países a la ruina. Lo que le están diciendo al Estado peruano y al Congreso, y a todo el que lo quiere escuchar en el planeta entero, es que en este país no se respeta la palabra empeñada. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, imagínense, pues señores, a ver, yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que hacen un negocio con un proveedor cumple, y ustedes dicen, bueno, me gustaría entrar en un negocio más grande con él. Y piden referencias, lo que hace cualquiera, oye, ¿este cumple o no cumple? Y te dicen, no, mira, es lo más incumplido que hay. El primer negocio lo hace bien, el segundo, perro muerto de todas maneras, ni se te ocurra meter tu plata ahí. ¿Ustedes harían negocio con ese proveedor? De ninguna manera, ya les advirtieron. No, es un tramposo, te dice una cosa y después hace otra. No te cumple, no te va a pagar nunca. ¿Ustedes se meterían en un negocio con una persona que no te va a pagar nunca? No, ¿no es cierto? Bueno, los países le avisan lo mismo a los inversionistas de sus países. Y además los inversionistas de sus países lo saben, porque estas cosas se saben. ¿Cuántos juicios tiene este país en el CIADI? Y los pierde, porque hasta ahora el Perú le ha ido muy bien en el CIADI, porque no han llevado a arbitraje donde el Perú tenía las de ganar, porque no había actuado contra la Constitución y la ley. Pero ya en los últimos nos comienzan a ganar porque alcaldes, gobernadores, el Ejecutivo y el Legislativo hacen lo que les dé la gana. Entonces perdemos los procesos, porque en el resto del mundo hay una cosa que se llama Estado de Derecho, y la gente no hace lo que le da la gana, sino cumple sus obligaciones. Esto es muy grave, el país va a crecer muy poco el próximo año, muy poco para el golpe, el mazazo que está recibiendo este año. O sea, hemos destruido, y digo hemos porque todos hemos destruido la economía peruana, pero destruido. Y sobre esa destrucción, el Congreso de la República. El señor presidente del Congreso ha dicho ayer que esta es una campaña contra el Congreso. Yo no creo que haya una campaña contra el Congreso. Yo creo que el Congreso está en campaña contra la sociedad peruana, porque toma decisiones que destruyen
lo más importante y lo más valioso que tenía el Perú, y la razón por la cual el Banco Mundial cree que vamos a crecer tanto el próximo año. Porque de rebote, el país que más rebota en la región somos nosotros. ¿Por qué? Porque el Perú tenía, cuando se ha hecho esa proyección, un sistema de protección de la propiedad privada, un sistema de protección de la inversión privada, un sistema donde había ciertas garantías a que el Estado no te iba a robar, básicamente. Bueno, eso se acabó. Y en 3 o 4 meses el Banco Mundial revisará su proyección para el próximo año, porque yo no creo que sea más 7 con este Congreso ni de casualidad. Y con las leyes que están en espera, cada una peor que la otra y del mismo calibre. El objetivo es destruir el sistema económico peruano en un momento de crisis. ¿No? Es como si a un muerto lo agarraras a balazos. No hay forma, pues ya lo terminaste de matar. Si podías decir nada. No es un muerto, un moribundo lo agarras a balazos. Eso es lo que están haciendo. Entonces, digamos, ¿tranquilos todos? No nos vamos a quedar tranquilos, pues, ¿no? Hay un moribundo que protestan y dicen, señor, no me termine de matar. Ha dicho también el presidente del Congreso que esta campaña es una campaña de desprestigio. Miren, el Congreso es una institución absolutamente necesaria, pero termina siendo una enorme molestia y un enorme obstáculo. Entonces es evidente que la atención del público y de la prensa va a estar sobre ellos. Ha dicho el señor presidente del Congreso que la mesa directiva no ha contratado nuevos asesores. Solo uno por cada miembro de la mesa, que son 4. Pero ya tenían 12 cada uno. Entonces ahora tienen 13 cada uno. ¿Para qué? Y Merino dice, yo tengo asignados 6, pero en realidad solo me están funcionando 4 porque estoy buscando un experto en salud. ¿Para qué quiere el presidente del Congreso un experto en salud? Que lo contrate la Comisión de Salud, que es la que hace las normas de salud. O si el presidente del Congreso necesita una consulta con un médico ocupacional para que le diga cómo se debe administrar las entradas y salidas, la toma de la temperatura, eso es una consulta, no necesita un asesor perpetuo a su lado. O sea, no tienen la menor idea de cómo gestionar. Por eso, regresamos a lo básico. Eso tiene cura. Eso tiene cura. Haces un servicio parlamentario profesional y la mesa directiva no toma ninguna decisión de carácter administrativo. La toma el servicio parlamentario. Las decisiones de política las toma el señor presidente del Congreso con la mesa directiva. De política. Pero no toma ninguna decisión administrativa. No contrata a nadie, no vota a nadie, ¿no es cierto? No trae a nadie, no asciende a nadie, no toma decisiones de carácter administrativo, lo pones en las manos de un equipo profesional, al cual se le da autonomía para manejar administrativamente el Congreso, nos saldría mucho más barato. Es verdad que el seguro médico lo tienen hace muchísimos años, eso yo lo he contado, desde Toledo te contaba ayer, pero también es verdad que haría mucho bien que los funcionarios públicos se atiendan en los servicios públicos, porque estoy seguro que mejorarían su calidad, pero muchísimo. El señor Fernández, que lo queremos mucho y esperamos que se mejore pronto, lo están atendiendo en la clínica Ricardo Palma, que es una clínica privada, probablemente porque el señor disfruta del seguro del Congreso de la República. Al doctor Ugarte lo están atendiendo en el Hospital Regaleate, que es el Hospital de Salud, que es del Estado. ¿Por qué el señor Fernández puede ir a una clínica privada o quiere ir a una clínica privada? Porque a pesar de ser socialista, es mejor el servicio y quiere que lo atiendan bien. Y todo el derecho que queremos él y sus familiares los que toman la decisión. Pero si fuera un hospital del Estado, del MINSA, por ejemplo, tal vez descubriría que hay cosas que mejorar. Y probablemente en ese descubrimiento, pondría más atención a la legislación sobre la materia. Pero como no van a esos hospitales, no tienen la menor idea de lo que pasa ahí, les cuentan lo que pasa ahí, pero no van ellos y sus familiares porque tienen un seguro médico. Ha dicho el presidente del Congreso que Acción Popular y el Congreso no se niegan a presentar la declaración de intereses y que su bancada ya la va a presentar a la Contraloría. Ya la va, así, en un tiempo perpetuo. Estamos en junio. No estamos en enero. 6 meses después. Se van el próximo año. ¿Qué pasó? No van a presentar nada, a ver.
¿Por qué? Porque si presentan una declaración de intereses correcta, nos vamos a enterar qué miembros de su familia tienen intereses en el taxi colectivo y en el transporte de carga. Ahí nos vamos a enterar quién se ha favorecido, las familias de estos congresistas, con las leyes que están sacando. ¿Quiénes están en salud o quiénes están esperando un ascenso en salud que su hermanito o hermanita en el Congreso le acaba de regalar? Porque ahí nos vamos a enterar de todo esto. Pero no quieren, pues. No quieren porque evidentemente al enterarnos, ya no van a poder seguir haciendo el negocio. Ni siquiera han instalado la Comisión de Ética. Ni siquiera la han instalado. Como reitero, estos problemas administrativos se pueden resolver con un buen servicio parlamentario. Lo que no se puede resolver es la destrucción de la economía peruana. Este Congreso se parece muchísimo, ¿saben a qué Congreso? Al que cerró Fujimori. Pero muchísimo. Es ese tipo de Congreso. Sacas normas para reflotar la economía, te las tumban. Entonces, bueno, me las tumban. Bueno, sacaré otras, me las tumban. Al final terminó cerrando el Congreso. Por un tema de poder, pero también porque el programa económico era boicoteado sistemáticamente por el Congreso de la República. Este Congreso no es ni mejor ni peor que el anterior, es igual, porque se han elegido con las mismas reglas. Y porque, si bien no tenemos una bancada monolítica, sí tenemos una alianza de bancadas comprometidas en destruir la economía del Perú. O sea, UPP y Frente Amplio no me extraña, pero parece que hubieran tenido mayoría desde el primer día. O sea, Acción Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso, esos tres partidos claramente están actuando contra el voto de sus electores. Porque no votó la gente para que hicieran un programa de destrucción de la economía peruana. Lo que yo recuerde, no fue su oferta. El único partido que más o menos ha cumplido con lo que ha ofrecido es el Partido Morado. Pero los otros, bueno, como te digo, UPP y Frente Amplio, sí, FREPAP también, probablemente cuando es confuso lo que ofrecen, pero en fin. Pero los otros que dijeron, no, nosotros vamos a respetar la Constitución, vamos a respetar las reglas económicas, no han respetado nada. No han respetado nada. Y con una producción legislativa absurda que estoy leyendo, que los congresistas repiten los proyectos para figurar como autores de leyes. O sea, ya, ¿para qué? Para que, sí, no, yo tengo más proyectos de ley. Como si el número fuera garantía de calidad. Y son pésimos los proyectos, pero son pésimos. Inleíbles. Ayer hemos visto una sesión donde un congresista se quedó dormido. Y lo están criticando al congresista Burga de Acción Popular por quedarse dormido. Bueno, yo me quedaría dormida también. Estas sesiones son una tortura. Un aula universitaria tiene más nivel. Es aburridísimo escuchar hablar a esas personas. Aburridísimo. Nosotros lo tenemos que hacer porque es nuestra obligación laboral. Es espantoso. Entonces, pobrecito, el señor se quedó dormido, pero obviamente con toda razón. No tiene la obligación de escuchar tan atentamente cosas tan aburridas como las que están diciendo. ¿No? Y con tan poco fundamento, porque todos hablan desde su opinión, pero no tienen ninguna base técnica, ninguna investigación previa. Si te mandan la agenda y tienes 6 asesores, no le puedes decir a un asesor que te informe todos los aspectos legales, o al otro todos los aspectos estadísticos o de fondo de la materia, para que te hagas una opinión informada en vez de estar repitiendo estupideces. Bueno, no se les ocurre. No se les ocurre. Entonces, por favor, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de un congreso que destruye. Claro, los fujimoristas y apristas dirán, ven, les dijimos, No, el otro era tan malo como este. Pero ¿saben qué? El otro tenía un componente político atroz, porque tenían la gran oportunidad de hacer cosas muy buenas por el Perú. Y no lo hicieron. No lo hicieron por una pataleta de su líder, Keiko Fujimori, y por la alianza que tuvieron con el APRA. Y al final, acuérdense, Acción Popular y Alianza para el Progreso se unieron para juramentar a Mercedes Arauz. Se dijo y se advirtió, igual votaron por ellos. Y dijeron, no, esos fueron nosotros somos diferentes, ya sí, seguramente. Pero ahí tienen los resultados.
Muy bien, tenemos que ir a la pausa, Abel, porque ya me muero de ganas de conversar sobre estadísticas, sobre este gran trabajo que se está haciendo para explicarnos qué está pasando con los números en el Perú. Abel. Ya, estaba coordinando con Rayi, Rosa María. Sí, me imagino. Sí, estaba coordinando con Ray y ya estamos en conexión. Después de la pausa vamos a entrar con él. Y una de las preguntas que hay pendiente, Rosa María, y con Ray, hoy día Nueva Zelanda sale de la pandemia prácticamente, ¿no? Es una buena noticia. Bueno, es que, a ver, Nueva Zelanda, donde yo he estado alguna vez, es un país increíble. Primero, es un país, a ver, del tamaño del Reino Unido, son 2 islas grandes y otras más pequeñas, pero solo tiene, o sea, el Reino Unido tiene 80 millones de habitantes, para que te das una idea, Nueva Zelanda tiene 4. Y tiene 80 millones de ovejas. 40 millones de ovejas, estaban 40 millones de ovejas, cuando habían llegado a tener 80 millones. 40 millones de ovejas para 4 millones de habitantes. Hay más ovejas que habitantes. Entonces la distancia social se publicita en ovejas. Le dicen son 2 ovejas. Ponte a 2 ovejas de distancia de otro. 2 ovejas, si se entiende, perfecto. Y como te dije, es el pueblo más honrado que he conocido yo en la humanidad. Yo te sí, me contaste algunas, exactamente. La gente deja cosecha su pan llevar, que tiene pues ahí en su chacrita, y en la carretera pone su mesita con su bolsa, su frutita, sus verduras, sus hortalizas, en la mañana, ¿no? Y tú pasas, te llevas lo que necesitas, pones la plata y una bolsita, y el señor en la noche pasa por su mesita, por su plata y por lo que queda. Nadie se roba nada. Acá te robas hasta la mesita, la plata del otro. Yo veía esto por toda la carretera y preguntaba, ¿qué es? No, están vendiendo. ¿Así? Sí, me dijo, si no, ¿cómo? No habría forma, me explicaban, de comprar nuestras hortalizas, porque todos somos vecinos, a mucha distancia, pues es una sociedad muy rural, mucha distancia, entonces de esa manera nos podemos proveer en invierno, sobre todo de hortalizas, en fin, que no son fáciles de conseguir. Es el pueblo más honrado, más cumplidor que hay, y hay muy poca gente. Así es. Me dicen que ya tenemos a Rayi, ¿sí? Ya. Perfecto. Solamente yo traía el tema de Nueva Zelanda, Rosa María, porque siento, y es una preocupación, que hay mucha desesperanza, como que nunca vamos a salir de esta pandemia, y vamos a salir. Va a demorar quizás, y vamos a salir. ¿no? Pero hay que decir eso porque la gente, hay muchas personas, sobre todo las mayores, muy angustiadas, ¿no? Así que tranquilo, chicos, sí salimos, pero demora. O sea, es posible pedir paciencia a la gente, pero de verdad que hay que tener paciencia porque demora. Pero vamos a la pausa, Rosa María. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evite el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias.
Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos está escuchando por Radio Santa Rosa en la frecuencia modulada en el cono sur 105.1 y la amplitud modulada 1500. Radio Santo Domingo en Chimbote nos escucha. Radio San Martín en Arequipa. Radio Cepagua en Ucayali, Radio La Convención en Quillabamba, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado también nos está escuchando en este momento. Aparte, otra red de emisoras amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaquí Estéreo, Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, además los aplicativos móviles en los teléfonos celulares y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, ya estamos comunicados con Rayi Burhum y nos va a hablar sobre el último artículo que ha sacado. Adelante, Rosa María. Muchas gracias a Rayi Burhum por estar con nosotros. Decíamos que el primer reto de la entrevista era decir su nombre correctamente, pero él es peruanísimo, o sea, no vayan a pensar que no es peruano, muy peruano, y está hablándonos desde Lima, donde se ha quedado atrapado. Es experto en ciencias de la computación, estudió fuera, pero me contaba que desde hace 20 años se dedica a hacer mapas y a georreferenciarlo todo. Por eso es que nos puede hacer estos mapas tan espectacular que hemos visto de la epidemia. Gracias por estar con nosotros. Hoy día está en varios titulares el artículo de El Guairo y el Semáforo, pero también hay una entrevista en La República, también hay información en el Comercio. Yo quería empezar por las buenas noticias para animar un poco a la gente, porque nos escuchan también en Loreto. Es cierto, como dice el Comercio, que es posible que se haya alcanzado inmunidad de rebaño en Loreto, o sea, en Iquitos, por lo menos, en la ciudad de Iquitos. ¿Es así? Bueno, y yo no he dicho que hay inmunidad de rebaño en ninguna parte. No, definitivamente no. Yo no lo sé, o sea, realmente no lo sé. No hay datos que me puedan decir que sea el caso o que no sea el caso. Pero hay un descenso notable en los contagios. Sí, definitivamente, cuando miran los números ha habido una reducción, por lo menos en la parte de infección, ¿no? En ciertas partes. En general siempre ha habido una curva hacia abajo, solo que la queja principal es que cuando hablamos de velocidad, si está bajando, es distinto a hablar de cantidad, ¿no? Ajá. Entonces, normalmente la gente se frustra bastante porque ve que la cantidad va aumentando, pero la velocidad va bajando, ¿no? Y ese es un punto. Y el otro punto es que, digamos, no es una pandemia uniforme, no es que estamos luchando solo contra una sola, sino que son mini pandemias en diferentes partes del país y cada una tiene una velocidad distinta, una cantidad distinta de infección. Entonces, nos olvidamos que vivimos en un país bien grande. Siempre nos olvidamos de eso. Ayer Marcos estaba tomando el pueblo, había puesto el mapa del Perú sobre Europa. El Perú es del tamaño de Portugal, España, Francia e Italia juntos. Y esos 4 países tienen 4 estrategias diferentes. Sí, lo que sucede, a ver, que estás hablando de mapas, básicamente ahí la pregunta que se tiene que hacer es cuál es la proyección del mapa, ¿no? Porque lo que sucede es que la Tierra es redonda, pero cuando lo quieres poner en algo plano, tienes que distorsionar algo. Como que agarras una pelota y la plata. Entonces, sí. Claro. Kilómetros cuadrados, digamos, somos un país, el resto del mundo, más o menos grandecito como para tener una sola estrategia para todo el país, que es lo que tenemos hasta ahora. Ahora, lo que dice el artículo es, primero, algo ha pasado en el Perú
y que nos lo preguntamos todos, para haber tenido medidas tan rápidas, tan rígidas, y tener hoy día 5.571 fallecidos? O sea, ¿por qué hemos hecho las cosas tan bien para que nos vaya tan mal? ¿Qué pasó? Sí. A ver, yo pienso que la reacción inicial de la cuarentena, sí estoy de acuerdo en esas estrategias iniciales, ¿no? Yo pienso que hubo un momento donde viene lo que se tiene que hacer después de eso. Y esa es la parte donde tenemos que hacer una reflexión y pensar un poquito en mirar de nuevo los datos, ¿no? O sea, si la estrategia inicial tenía sentido, lo que ha pasado después de eso es que, digamos, hemos tomado dos pilares que son importantes en otros países. Uno es la estrategia de test y otro es la estrategia del contact tracing, ¿no? El seguimiento de contactos, que hablo también en el semáforo paraguayo. Y pienso que falta claridad y falta un poquito de una estrategia, digamos, un poco más... Bueno, estrategia de contact tracing, en mi opinión, no tenemos, ¿no? Sí, pero lo que nos dijeron fue lo siguiente. Hay dos modelos en el mundo, ¿no? Noruega... Abel, tenemos un ruido ahí ahora. Muy bien. Tenemos una estrategia tipo Noruega, es decir, bueno, contágiense, inmunidad del rebaño, vamos a ver cómo nos va. Israel, en algún momento, separen a los viejos, que se contagien los jóvenes, muy bien. La otra estrategia, la asiática, es test y tracking. Y nos dijeron nosotros cuarentena, test, y se olvidaron del tracking. Entonces, ¿qué pasó? A ver, yo pienso, yo me dedico normalmente a startups y negocios de este tipo de... Estamos en negocios de tecnología, siempre estás en caos, ¿no? Y en caos yo creo que es difícil organizar a veces ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que ha habido... O sea, ahorita, en verdad, ni siquiera me gusta mirar para atrás, sino me gusta mirar para adelante, que es lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Y en este caso es simplemente mirar cuál ha sido la estrategia de test, mirar cuál es la estrategia de contact tracing y decir, bueno, aquí es en lo que estamos, sí hemos salvado a cierta cantidad de personas, pero las infecciones están muy altas, entonces, ¿qué tenemos que ajustar de nuestra estrategia para hacerlo mejor, ¿no? O sea, como país. Y yo pienso que sí se necesita una inversión en la parte de contact tracing, se necesita contratar a muchas personas. Lo que dicen algunas personas, vamos a recordar, es que en realidad el Ministerio de Salud, gente de salud, no tiene el personal para hacerlo. Necesitarías unas 15.000 personas, lo dicen en el artículo, para poder salir a encontrar al enfermo, que probablemente no lo sabe además, a aislar a sus contactos y así ir cerrando, como se ha hecho con el ébola, con el SARS y con otras enfermedades, como se ha hecho en Asia. No tiene la capacidad operativa el Ministerio de Salud, ni siquiera para entrenar al personal para hacer eso. Bueno, a ver, yo diría, a ver, no son 15.000, son 1.500 personas, que son una por cada 20.000 personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, si son 1.500 y son 2.000, no importa. Yo pienso que no es tan, digamos, o sea, existen entrenamientos que estamos, o sea, podemos copiarnos de lo que está haciendo España, ¿no? Existen entrenamientos y clases puestas online que te enseñan, y no es que necesites un súper entrenamiento tampoco, es simplemente hacer el proceso de un par de horas, entender qué es lo que tienes que hacer y poner a la gente a trabajar. Entonces, si es que... Un estudiante de medicina podría ser reclutado. Sí, o una persona cualquiera, en verdad, que estudie otras cosas también. No necesitas ser una persona de medicina. No, en los países, en Alemania, en Estados Unidos, en todos lados se pusieron los avisos y simplemente, en Alemania por lo menos creo que se llenaron en menos de una semana. ¡Brum! Contrataron 5.000 personas en una semana, ¿no? Ya. Y se trata de entrenarlos en hacer dos cosas, ¿no? O sea, el seguimiento de contactos, que son las entrevistas, pero también tienen una parte fundamental donde esa persona agarra y dice, tú y tú van a tener test y se los pasa a la entidad que está a cargo de eso, pero también su función es de hacerle seguimiento, ¿no? Y decirles, oye, ¿sabes qué? Estos son los recursos que tienes.
Si tienes que ir al hospital, esta es la dirección de salud, tienes acceso a X, Y, Z, ¿no? Entonces cumplen esa otra función de información que también es importante, ¿no? El problema es que te dicen, acá ya está todo saturado, ¿a dónde te van a mandar? El facilitador no te manda a ninguna parte porque no hay a dónde mandarte. Claro, pero de nuevo, o sea, no todas las personas necesariamente necesitan ir a un centro de salud. No, o sea, y la persona que está evaluando, su función es simplemente decirle, mira, esta es la información, estos son los recursos que tienes, quédate en tu casa y explicarle por qué se tienen que quedar en su casa, ¿no? Porque en el momento que salen, están infectando a un montón de otras personas. Ahora, ¿tú dices 1.500 solo para Lima o para todo el Perú? Pues el número normal que se usa es 1 por cada 20.000 personas de habitantes. Entonces es 1.500 para todo el Perú. Pero, mira, haz el cálculo, cuánto tendrías que gastar por cada persona mensualmente, cobra el doble, qué sé yo, ¿no? Y no estamos, cuando hablamos de 10 millones de soles al mes o 15 millones de soles al mes, lo que fuera, en comparación al impacto económico que estamos pagando actualmente, es una cifra muy, muy baja, ¿no? Claro. Ahora, con eso cercas la enfermedad, ¿no es cierto? Ahora, la enfermedad no desaparece. No. Ahí es donde viene el valor de R, ¿no? Que básicamente habla acerca de cuántas personas en promedio vas a contagiar. Entonces, ese tipo de seguimientos no va a eliminar eso, pero cuando ya estás reduciendo ese promedio de infecciones, mantienes ese R debajo de 1, ¿no? Y en promedio, una persona algunos sí van a infectar a otras personas no van a ser infectadas, pero por lo menos se contiene y eventualmente el virus va desapareciendo, ¿no? Has presentado un semáforo con 4 colores para que el ámbar tenga su matiz. Claro, la verdad es que Lima está en naranja y con un distrito en rojo, o sea, entonces, ¿cómo le puedes decir a la gente que vaya saliendo con cuidado, con distancia, todo muy bien, si estamos en naranja? Y lo que se recomienda en naranja es contención. Sí, yo pienso, o sea, a ver, hay 2 puntos ahí. Uno es, estamos obviamente, o sea, el objetivo del huayno, la razón por la que llamaba el huayno, es ese baile que estás haciendo entre la economía y el sector de salud, ¿no? Ahora tenemos otro factor importante que no podemos negar, que es el factor social, ¿no? Y lo estamos viendo en otros países, que es lo que está pasando, ¿no? Es casi, y lo que yo te diría es que nosotros tenemos la ventaja de tener una ventana al futuro, ¿no? Y la ventana al futuro son los otros países, y podemos ver qué es lo que han hecho bien y qué es lo que han hecho mal, ¿no? O sea, en nuestro caso, yo pienso que se trata de reajustar la estrategia. Ya la cuarentena estricta no va a funcionar, ya no tiene sentido. Pero, al mismo tiempo, el ejemplo de lo que estoy dando es uno con los datos abiertos, y hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? O sea, en vez de utilizar casos positivos, podríamos utilizar casos activos, y podemos, digamos, tener una idea más exacta de lo que está pasando. El propósito de sacar ese mapa es no decir, Rayi es el que va a sacar el mapa todos los días para hacer esto, es decir, mira, esto es lo que puedes hacer, estos son los resultados que estamos teniendo, y pasarlo, ¿no? Un ejemplo, no porque tú le vas a la data, porque es un trabajo de ganar. O sea, yo entiendo perfectamente el costo que tiene eso. De repente el resto de la gente no entiende, pero sí. Ahora, no, lo que te digo es, la conclusión del mapa es, no abras Lima todavía. Aguanta a que vaya yo. Basado en los datos, sí. O sea, y de nuevo, la idea es que si el gobierno obtiene este mapa y ellos mismos empiezan a publicar la versión de ellos de eso, claro, sería lo ideal. Exacto, actualizando y poniendo recursos para hacerlo, no para que sea Rayi hace el mapa cuando no está jugando PlayStation. Claro. ¿No? Entonces, aburrido claro. Ahora, ahora, tú partes de una cosa que es bien importante, y es que por fin, después de haber rogado, yo me uní a la campaña en Twitter, como me he unido a tantas otras, les dieron la data sí, en bruto. Pero dijiste, la data venía bien cochinita.
O sea, Sí. la data no, o sea, el Ministerio de Salud todavía no tiene la capacidad de recoger la data limpia, y eso es un problema bien grave para hacer este tipo de mapas. Sí, bueno, sí, no, o sea, yo digo, básicamente, yo estoy acostumbrado a trabajar con data desde hace 2 décadas, ¿no? Ujú. Y en general, cuando tú ves la data, sea de lo que sea hasta de una empresa súper grande como Google, ¿no? O sea algo gubernamental en Estados Unidos, en diferentes países, la data siempre tiene algo que está sucio. Es normal de que no esté organizado, y sobre todo cuando tienes diferentes sistemas que no están interconectados, no han sido diseñados para interactuar, es normal que venga de esa manera, ¿no? Oh. Igual lo que necesitas ahí es un equipo pequeño que esté limpiando, que esté viendo la consistencia, necesitas a alguien que esté mirando eso constantemente. Entonces, el trabajo para limpiar esos datos, me lo tomé pues en un fin de semana, escribiendo código, renegando, y limpias los datos. Pero claro, ahí digamos, el punto es que datos abiertos es algo estratégico, ¿no? Para un país. Y digamos que cualquier cosa estratégica necesita una inversión, ¿no? Y no es una gran inversión, es una persona, 2 personas que están solamente dedicadas a eso. No es que necesitamos un equipo o destruir todo, sino ponerle énfasis, importancia. El tema de los números, yo no estudio estadística, pero algo amateur sé, y hay cosas que no te hacen mucho sentido. Por ejemplo, ayer nos enteramos que a partir del 31 de mayo, el MINSA ya no recoge información de pruebas hechas por el sector privado. Y resulta que son, en algunos días, la mitad de las pruebas del Perú las hace el sector privado. Luego, otros expertos dicen, por favor, no mezclen pruebas moleculares con pruebas rápidas, tú lo dices en el artículo. Uno mide el virus, el otro los anticuerpos que pueden estar 3 o 4 semanas en una persona y no reflejan la enfermedad. Entonces, lo que nos están diciendo todos es que se está haciendo un pan con mango con las cifras y realmente no te sirven para lo que tú quieres hacer, que es un mapa de cómo se está desarrollando la enfermedad, más que un mapa de cuántos test hemos hecho, ¿no? Porque eso no te sirve. Exacto. Claro. Yo pienso que no, es algo un poquito nosotros como país, ¿no? Nosotros como país a veces nos concentramos en ciertas cosas y a otras cosas no les damos importancia, ¿no? Los datos en general son importantes y cualquier cosa importante necesita inversión. Ahora, nosotros tenemos una ley, te voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, tenemos leyes de datos abiertos, no es que no tenemos leyes, ¿no? Pero no tenemos un ente que está fiscalizando. Entonces, si tú no tienes alguien que te está diciendo, oye, ¿sabes qué? No estás haciendo esto, y le das la función a 5 o 6 ministerios para que hagan sus datos abiertos, pero nadie está asegurándose de que esté pasando, entonces, ¿cuál va a ser el resultado, no? Entonces, ahí tenemos que mirar esos pedazos estructurales y entender por qué estamos en esta situación. Pero, de nuevo, o sea, todos podemos ir y renegar, ¿sabes qué? Estamos en esta situación, todo está fregado, que no importa, pero no se trata de eso, o sea, se trata de arreglar lo que encontramos que está mal y ir en una misma dirección, ¿no? A eso va mi pregunta, ¿se pueden mezclar estos resultados diferentes, las moleculares con las otras? Porque hay personas que dicen que no se pueden mezclar, que están haciendo las cosas, que hay que usar otra metodología. Claro, o sea, sí tiene sentido. Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? No mezcles estas 2 cosas. De nuevo, yo no soy epidemiólogo, ¿no? Pero por lo que leo, tiene sentido lo que están diciendo, no lo voy a negar. Pero al mismo tiempo, si tú ves el mapa que estaba teniendo, ¿no? Donde tenía un mapa que enseñaba los distritos que tenían los 2 tipos de test y otros, los distritos que solo tenían los otros tipos de test, los moleculares versus los serológicos. Si los quitaba, básicamente tenías un pedazo demasiado grande de todo el país que se quedaba sin datos. Entonces, ¿qué le digo a esas personas, ¿no? Entonces, ahí es un poquito el balance de o eres exacto y solo le hablas a los privilegiados que tienen las pruebas moleculares, y es un grupo más chiquito, mucho más pequeño, ¿no? O dices, ¿sabes qué? Voy a hacer algo con las pruebas rápidas. Y es más como una decisión. Y cualquier crítica que viene a eso, a decir, oye, ¿sabes que no debes estar mezclando los test?
tiene su sentido también, ¿no? Entonces es más como una decisión de qué es lo que se está intentando hacer con los datos. El 75% de las personas en una encuesta dice que ellos cumplen muy bien la cuarentena y que en su barrio sí. Pero ese mismo grupo dice, 75% dice, los demás no cumplen y por eso estamos como estamos. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque siempre es, yo cumplo perfecto, el otro es el que no cumple. Y hay esa autopercepción y hay también una muy pobre autoestima de los peruanos, que es, esto nos pasa porque somos sucios, porque somos indisciplinados, y no es verdad, pero se repite mucho, ¿no? Y claro, en el reparto de culpas, el Estado siempre trata de enchufársela al otro, ¿no? Entonces, estas políticas punitivas, te voy a castigar, te voy a multar, parece que no han funcionado tampoco, ¿no? A ver, digamos, sí existe un elemento cultural de lo que estamos hablando, ¿no? Los peruanos somos muy autocríticos, definitivamente. Pero por mi punto de vista, digamos, está bien ser autocríticos, está bien reflejarse, pero este no es el momento para entrar en esto. O sea, el momento de caos es ordenas, creas la estructura, entiendes que está mal, haces un plan y continúas, ¿no? Es sobre todo el tema de cómo haces ese plan, ¿no? Porque obviamente hay algunas decisiones que se toman que a veces no son populares, pero que son buenas, y hay otras decisiones que son súper populares, pero no son buenas, ¿no? ¿no? Claro. Entonces, tenemos que encontrar, en mi punto de vista, es simplemente decir, ya, bueno, hay caos, entiendo bien, pero ¿qué es lo que tenemos que rescatar? A estas alturas, el toque de queda los domingos, ¿tiene algún sentido? ¿Es racional? Sí, no sé si acabas de ver mi tweet que acabo de hacer. Lo pusiste en el artículo, que no era racional, pero... Sí, bueno, lo acabo de poner un tweet antes de esto en la mañana cuando me levanté, ¿no? Y yo pienso de que siempre cualquier crítica que se hace tiene que venir con una recomendación constructiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo personalmente no pienso que quedarse los domingos tiene sentido. No tampoco, pero estamos en una franca minoría, sí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la propuesta que hago de como una alternativa es lo del seguimiento de contactos, ¿no? O sea, yo pienso realmente que el seguimiento de contactos puede tener un impacto mucho más grande que la paralización económica de los domingos o social o psicológica. Pero es que nos ofrecieron seguimiento de contactos en la primera quincena. Y yo me preguntaba, ¿dónde están los cercos? ¿Dónde están los cercos? Sí se ha hecho después, pero en lugares como mercados, por ejemplo. Pero una vez que detectas, o sea, sales a buscar a los contagiados, los detectas, pero los dejas solos, ya no sigues a sus contactos. Claro, pero eso no es seguimiento de contactos, ¿no? Eso no es seguimiento de contactos, eso es simplemente hacerte el test y decirte andate a tu casa, ¿no? O sea, vas a grupos de riesgo vulnerables, eso está muy bien, los ubicas, y los resultados en el mercado son de terror, porque son 50, 60, 70% contagiados. Ya, y los contactos, no. Entonces, es muy complicado cuando solo se hace la mitad de la estrategia. Si se hubiera hecho completa, sería mejor. Ahora, de todas las investigaciones que has leído, si las personas realmente se lavan las manos, guardan la distancia, son escrupulosas, se ponen su mascarilla, ¿en cuánto reducen su posibilidad de contagiarse? Sí, el porcentaje exacto no tengo el número porque en verdad cada país hace sus propias estimaciones, pero te agregaría algo más a eso. O sea, han habido estudios que han salido esta semana, ¿no? Que hablan un poquito de qué tanto los asintomáticos pueden infectar a otras personas. Muy interesante. Y eso, y hay estudios de la OMS que dicen simplemente que el grado de infección es menor, ¿no? Entonces, digamos, eso me dice dos cosas. Uno, que siguiendo lo de la máscara, lavarse las manos, eso es totalmente necesario, se tiene que hacer. Pero dos, que la parte de seguimiento de contactos es aún más importante, porque identificar a esas personas
identificar a los que sí son asintomáticos y los estás encontrando es básicamente eliminar todas esas otras personas que ellos o ellas contagiarían, ¿no? Entonces, sí. Oye, pero mira, hay una cosa, a ver, algo que nosotros hacemos en startups normalmente, ¿no? En compañías de tecnología, es nosotros cuando vemos un problema grande, lo que hacemos es decidimos qué vamos a medir, ¿ya? Y existen dos tipos de mediciones que utilizamos. Unas son mediciones que son estratégicas y otras que son operativas, ¿no? En las partes estratégicas no me sirven para el día al día, pero me ayudan a tomar decisiones amplias de a dónde voy y de ir midiendo si es que estoy yendo en la dirección de mi objetivo real, ¿no? Que en este caso es eliminar esta pandemia, ¿no? Y los otros son las cosas operativas. Entonces, cuando vemos cosas como mapas y cositas así, a veces las mezclamos. Tú sabes que a veces nosotros, peruanos, así como dices que somos autocríticos, también somos un poco desordenados, ¿no? Claro. ¿No? Pero en esta situación, digamos que tenemos que reorganizarnos y entender bien en dónde estamos, entender bien a dónde queremos ir y entender bien cuáles son nuestras estrategias para llegar ahí, ¿no? Y claro, no ahora, es tan descabellado. Rosa María. Sí, Abel. Tenemos que ir a una pausa, por favor, y volvemos Yo le iba a preguntar por el R, el famoso R, ¿dónde estamos? Pero vamos a dejarlo para ahorita después. Nos explica, sí. Ahorita nos explica el R. Ya ahorita nos explica el R. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Alicorp sabemos que no es momento de bajar los brazos. Por eso seguimos ayudando. A la fecha, entregamos 140.000 canastas con alimentos y productos de limpieza. Ayudamos a incrementar 10 veces el alcance de pruebas rápidas. Y mediante la app Perú en tus manos, ayudamos a realizar 1.3 millones de triajes digitales. No bajemos los brazos y sigamos ayudando. Alicorp, alimentamos un mañana mejor. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Al aire, prevenidos. Continuamos. Muy bien, Abel, muchas gracias. Estábamos hablando del R acá en la pausa. Cuando Randy fue a Palacio de Gobierno y explicó lo del Y, ¿no? El R, todo el mundo, ¿qué es el R? El R era la cantidad de personas contagiadas por cada uno de los que está enfermo. Cuando estaba en uno o en menos de uno, la epidemia decrecía. Ya no se levantaba exponencialmente, sino decrecía. Pero mirando el mapa de Lima, por lo menos, con todos estos distritos en naranja y uno en rojo, uno dice, esto no está en R1, esto está en más de R1, en 1 punto algo. ¿Por qué se van a relajar las normas si estamos todavía en un momento crítico? Sí, bueno, a ver, el valor de ayer se estaba en 1, basado en los datos públicos, el de hace 2 días, 3 días estaba debajo de 1, pero ha ido oscilando, ¿no? Por lo menos con los datos públicos. Ahora, existen otros indicadores que los grupos internos del MINSA, el grupo de Prospectiva, por ejemplo, están utilizando para esto, ¿no? Datos a los que yo no tengo acceso, pero que ellos mencionan, ¿no? Y en esos valores sí se mantienen los valores debajo de 1, ¿no? Sobre todo creo que lo que estaban hablando era cuando botabas los datos serológicos, solo incluían los moleculares, y no he hecho ese estudio, entonces es posible de que está debajo de 1 porque estaba oscilando encima de 1, entonces es posible que estaba debajo. Pero aún así me hago la pregunta, ¿no? De la estrategia de test que tenemos tiene que tener sentido para estar seguros de que ese valor está. Ahora, hay otro número que también hace que todo sea más confuso, que es el número de muertes del SINADEF. La comparación que hizo el Financial Times, y que también está en el artículo, y que es muy seria porque el Perú es el país, el número 1 del mundo en reportar mucho más muertes en su Sistema Nacional de Defunciones que las muertes COVID. O sea, la diferencia ya estamos en 17.000, me parece. ¿Cuál es la cifra verdadera? ¿Por qué no trabajamos con el Sistema Nacional de Defunciones? Claro. A ver, lo que yo digo es de que el jueves anterior creo que hubo una presentación también del grupo de Prospectiva, y tengo un link ahí también en mi artículo acerca
fue con el ministro de Salud y CDC y qué sé yo, ¿no? Ellos también estaban mirando eso y ven ese rango extra grande, igual que lo he publicado yo, ¿no? Así es. Lo que tenemos que pensar un poquito también es que en ciertas zonas de nuestro país ha habido un colapso del sistema de salud, ¿no? Con el ejemplo de Iquitos, en diferentes partes. Y digamos que a ti te da algo, te enfermas y necesitas ir y utilizar una de estas UCIs o necesitas un doctor. Si tienes un sistema de salud que está colapsado, ¿no? Tengas o no tengas COVID, tienes un problema totalmente distinto a otra cosa, necesitas un doctor. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí, pues te vas a morir, ¿no? Y eso, pero es que eso sería gravísimo, porque lo que quiere decir, no sabemos ahora, pero más adelante cuando se hagan estudios, es que más mató no el COVID, sino la desatención a la salud de otras enfermedades. Imagínate que la mitad sea COVID y la otra mitad igual es más que el COVID. O sea, la gente que no se atendió de cáncer y de diabetes y de problemas coronarios, murió mucho más gente de otras enfermedades que de la misma pandemia, con todas las medidas de seguridad que diste. Claro, pero en ese caso diría en verdad, si se murieron por COVID, sea por COVID directamente o indirectamente, y sea el porcentaje de 50-50, 70-30, sea lo que sea, al final es más gente que se está muriendo, ¿no? Que es algo, es el impacto final. Yo pienso de que, o sea, sí, indirectamente, sea como sea que lo puedes atribuir esa cantidad de muertos extra a lo que estamos viviendo como país, ¿no? O sea, es la realidad, es lo que ha pasado y simplemente lo que tenemos que decir es qué podemos hacer, ¿no? Para mejorar esta situación, qué tenemos que cambiar, ¿no? Sí, o sea, algo no está funcionando. Y eso, o sea, yo siempre digo, para poder cambiar, yo tengo que reconocer que algo no me está funcionando. Porque si todo, a mí la sensación que me da es que todo está perfecto, que no nos preocupemos porque vamos bien. Y claro, tú dices, oye, pero yo veo acá que hay una cantidad de 5.571 muertos esta mañana, pero además de eso, en Sinadef me dice que hay como 12.000 más o 17.000 más. Entonces, perdóname, yo creo que algo no lo estamos haciendo bien. Entonces, no veo que en el gobierno haya la velocidad para hacer los cambios. No la hay. Cuando le dicen al gobierno, por favor, no cierres los bancos a la 1 de la tarde y lleves a la gente a cobrar un bono. Por favor, deja los mercados más horas al día para que la gente no se acumule. Se demoran 2 semanas o 3 semanas en cambiar. O, ¿cómo me voy a contagiar si salgo a una calle solo? ¿Cómo? Claro. Mira, yo lo diría de esta manera. En Silicon Valley, nosotros cuando trabajamos, regreso a lo de Startup porque es lo que yo trabajo, claro, ¿no? Estamos acostumbrados a probar cosas y fallar. ¿Okay? Claro. Eso es algo, parte del ethos de cómo funcionamos. Y inclusive tenemos estrategias completas que se tratan de dar un círculo completo y tú haces pruebas y luego verificas esas pruebas y aprendes algo, ¿no? Y es un círculo de aprendizaje que hacemos constantemente. Y el círculo de aprendizaje tiene como elemento fallar. Y fallar no es algo malo. Fallar es que has aprendido algo, ¿no? Pero te lleva a la corrección. Exacto. Y digamos, las compañías de tecnología sobreviven cuando aprenden a dar ese circulito, a viajar lo más rápido posible. Porque cada vez se te acaba el dinero y solo tienes X cantidades de circulitos que puedes dar. No chances más, pero no muchos, pues, ¿no? Pero no muchos, ¿no? Entonces, yo pienso que este momento se trata de aprender. Bueno, ya hemos dado círculo varias veces, ya sabemos que funciona, ya sabemos que no funciona. Es simplemente mirar nuestros indicadores y decir, mira, aquí estamos, ya más muertos aquí, estos distritos están bien, estos distritos están mal, estas cosas que probamos, hombres y mujeres estos días o domingos, o sea, lo que sea, esto funcionó, esto no funcionó, y no ir a un modo donde decimos, sino que también es importante averiguar qué funciona bien. Por ejemplo, ¿qué está pasando en los Andes? O sea, encima de los 3.000 metros, las muertes decrecen y nadie sabe por qué. Y tenemos que encontrar por qué, porque cuando encontremos el por qué, de repente nos puede servir para todo el país.
Y es una ventaja que tiene el Perú geográfica, que la comparte con el Tíbet, pero con nadie más. O sea, ¿por qué encima de 3.000 metros de altura hay mucho menos letalidad y enfermedad? ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación? Mira, sí he visto artículos sobre eso, pero no he visto ningún estudio, ¿no? Pero sí, definitivamente hay bastantes preguntas alrededor de cómo la altitud afecta esto, ¿no? Yo pienso que debemos de... O sea, sí, ahí vamos un poquito a en qué invertimos, ¿no? Estoy invirtiendo en qué sé yo, ya ni siquiera me quiero meter en las cosas que estoy desacordando. Claro, pero ¿en qué debería invertir? En estos indicadores, o estoy invirtiendo en hacer estudios de acá. Yo pienso que, mira, en el Perú tenemos recursos limitados, ¿no? Y cómo gasto y cómo pongo mis fichas va a definir exactamente cuál va a ser el resultado que voy a tener. Entonces ahí sí definitivamente hay algo interesante, pero inclusive el dinero para esos estudios no tiene que venir directamente del bolsillo del Perú. O sea, ahí hay intereses de la cantidad de dinero que está fluyendo para atacar esta pandemia globalmente es algo que nunca ha pasado en la historia de la humanidad. No, y la competencia científica, todos quieren llegar a la vacuna lo más rápido que pueden. Claro, se pueden equivocar, pero por lo menos hay la pelea. La altitud. La otra cosa notable de la investigación que publicas es Lambayeque. Hemos tenido los ojos puestos en Iquitos, también en Lima, pero Lambayeque sí, claro, la situación era caliente en Piura, pero ¿qué pasó en Lambayeque? Lambayeque es donde peor estamos en número de muertos por cada 100.000. Es el peor lugar del Perú. ¿Qué pasó ahí? ¿Se saturó el sistema de salud? ¿Qué explicación hay? Es interesante porque, o sea, bueno, primero, tal vez la palabra interesante no es la adecuada considerando de lo que estamos hablando, ¿no? Que es trágico, definitivamente. Los datos, en este caso, enseñan pues una concentración en grado de mortalidad más grande en esa zona. Y tenemos indicadores, es casi como que no estoy físicamente ahí, entonces no te puedo verificar directamente lo que está pasando, ¿no? Pero sí puedes mirar un poquito lo que está viendo en los medios, las redes sociales. Para mí está directamente atribuido a sistema de salud, ¿no? O sea, esa es la respuesta fácil para cualquier zona donde ves que algo ha fallado, ¿no? Es aglomeraciones, sistema de salud, es natural. Entonces, la respuesta para ese tipo de casos es simplemente tener un indicador que me diga, o sea, si yo sé que un sistema de salud colapsado causa ese tipo de impacto, entonces mi prioridad tiene que ser cuál es el indicador que tengo que utilizar para saber que estoy cerca de eso y para poder evitar que eso suceda, ¿no? En el caso de todos los países, tienen indicadores hospitalarios. O sea, México acaba de sacar su propio semáforo hace, no sé, 2-3 semanas. O sea, el concepto de semáforo no me lo he inventado yo, ¿no? O sea, viene de otros países. Y digamos que eso sucede en varios países, tienen un indicador para, digamos, presión hospitalaria, ¿no? Y tú sabes cuando te estás acercando que dices, no, ¿sabes qué? No importa si en mi R está este valor, no importa, con tal que esté encima de 1 y ya estás en el margen de la parte hospitalaria, el color cambia. Inmediatamente te dicen, ¿sabes qué? Acá tenemos que poner más atención. Tienes que regresar a una cuarentena. Eso es lo que pasa, lo que te dice mucha gente. Rebrote, regreso a cuarentena, pero lo tengo bien monitoreado, ¿no? Para poder saber cuándo regreso. En vez de tener una cuarentena de 3 meses, que la que hemos tenido en Perú, has podido tener una de 1 mes, regresar, esperar y volver. No quiebres la economía, pero vas entrando y saliendo. Entonces, se suponía que ese era el bueno, ¿ya? Pero ahora tenemos bueno con semáforo, pero igual, ni con semáforo. Ahora, una de las cosas que también llama la atención es Iquitos y Puerto Maldonado. Son ciudades que se parecen mucho, de verdad, porque yo estaba en ambas. Puerto Maldonado es mucho más chico, tiene mucho menos habitantes, es verdad. Pero por clima, ¿no es cierto? Y por densidad social, pocos servicios, porque no hay muchos bancos, no hay muchos mercados, problemas de agua y desagüe, etcétera. Puerto Maldonado tiene muchísimo menos enfermos y mucho menos letalidad que Iquitos. Se pueden hacer estudios comparados, digamos, para establecer
¿Eso se hace en lo que ustedes hacen también, el tipo de trabajo? ¿Qué cosa bien se hizo acá? ¿O qué cosa mal se hizo acá para sacar lecciones? Sí, te explico una cosa interesante, ¿no? El caso de Perú en tus manos. Uh-huh. Perú en tus manos es un aplicativo que está hecho por bastantes voluntarios, bastantes compañías voluntarias. No necesariamente el gobierno que está pagando, sino es simplemente un montón de compañías que agarran y regalan, ¿no? Regalan su tiempo para hacer esto. Allí uno de los equipos era el equipo de Alicor, ¿no? Y yo he tenido bastantes interacciones con ellos internamente, conversaciones en las que estamos chateando y mirando los datos con el equipo de Data Science. Tienen un equipo de Data Science muy, muy bueno, ¿no? Que en verdad no tienen mucha publicidad, pero en verdad son unos chicos muy inteligentes, muy, muy inteligentes, ¿no? Y hablando con uno de ese equipo, estamos mirando la densidad poblacional de los datos del censo y hacer una correlación con los casos, ¿no? Y si hay una correlación directa, ¿no? Entonces hay una correlación directa donde estás mirando, si tú miras la densidad, o sea, los lugares donde hay densidad poblacional, y no solo eso, sino que había un dato interesante, que no lo he mencionado en ninguna parte porque no quería confundir, pero, o sea, si tú miras los datos del censo y miras donde sea de que existen familias que eran de 5 para arriba, no me acuerdo si eran de 5 o de 6 para arriba, la probabilidad de tener COVID, o sea, se disparaba, era como el doble o el triple. O sea, la densidad de qué tan grande, cuántas personas viven dentro de un mismo hogar, aumenta al doble o al triple, no me acuerdo exactamente cuál era el número, pero se disparaba, ¿no? Entonces, ahí es interesante porque nuestros datos del censo tienen no a nivel distrito, sino ya a nivel cuadro, ¿saben? Exactamente sabemos, mira, ¿sabes qué? En estos lugares tenemos una densidad de vivienda muy alta. Entonces, una estrategia que tiene sentido es decir, de los distritos que tenemos que tienen valores altos o hasta los que tienen valores bajos, tenemos que echarle atención a estas viviendas. ¿Por qué? Porque tienen mayor probabilidad. Entonces, cuando hablamos, es interesante porque siempre en el Perú hablamos internacionalmente se habla de cuáles son las poblaciones que tienen alto riesgo, ¿no? Y la población de alto riesgo para COVID normalmente, internacionalmente, se dice, que mayores de cierta edad, que tienen tales problemas de bla, 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 qué sé yo. Pero en el Perú, yo diría que parte del no deberíamos de considerar propias características culturales y ir un paso más adelante, decir, sí, la edad y este tipo de cosas sí tiene que ver, pero encima de eso, características de nosotros, de nuestro país, tienen que ver con esas densidades poblacionales. Y esas viviendas que tienen alta densidad también son población en riesgo, por más que tengan 20 años o 25 años o lo que tú quieras, también es eso, ¿no? Y eso es algo muy típico de nosotros que no lo ves en otros países, pero la data te enseña eso. Si yo intentaría de entender qué es lo que pasa en diferentes distritos después de normalizar esos datos, ¿no? Por población, miraría densidad de vivienda, que no creo que se esté haciendo, pero no sé si se está haciendo, no creo. Claro, lo que pasa es que culturalmente, ese es un dato muy latinoamericano, pero también peruano. Nosotros 3 generaciones vivimos juntas sin problema y hasta 4. Eso no ocurre en el resto del mundo. Los viejos viven aparte de los chicos y los jóvenes. Acá 3 o 4 generaciones pueden vivir en la misma casa. Entonces, eso es un dato, eso es una característica particular de la sociedad peruana. Igual como el tema de las compras. Los hombres salen a buscar plata, las mujeres salen a buscar comida. O sea, es un tema cultural, ¿no? O no tener refrigeradora porque muchísima gente trabaja muy lejos de su casa, come menú fuera de su casa y ahora tiene que cocinar cuando no tenía ni cocina ni refrigeradora. Entonces, esas cosas, si se hubieran sabido antes, nos hubieran ayudado mucho, pero ahora que ya las sabemos, como tú dices, hay que usarlas en la vigilancia. Sí. Ahora, los distritos más densos en población, supongamos cercado de Lima, Breña, ¿tienen más COVID que los distritos menos densos?
Sí, en general, sí. 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 Simplemente. Entonces la estrategia de los caminantes, que era intuitiva, que era regresar a los Andes y al medio rural, porque querían irse al campo, a las chacras, era una estrategia intuitiva, pero no dejaba de tener una lógica. Allá nos están enfermando y allá hay comida, además, ¿no? Entonces, subir a la sierra en tiempos de pandemia... Mira, o sea, yo te digo, movimientos sociales, ¿no? En grupo, a ver, es para mí, y no, intento de tratar de evitar política en esto, ¿no? Porque claro, no quiero meter, pero es un derecho democrático, ¿no? O sea, yo poder moverme de un lado a otro es parte de mis derechos. Es un derecho fundamental, está en la Constitución. Claro, pero al mismo tiempo existe la responsabilidad, ¿no? Entonces, digamos, si uno querría dejar que existan esos desplazamientos sociales, ¿no? Pero que no tienen un impacto, ojo, tienen un impacto directo de que han habido un montón de gente que, o sea, el virus, habían zonas donde no había nada y llegaron las personas y se han contagiado. Eso ha pasado en todo el Perú, ¿no? Claro. Y digamos que la estrategia en este caso no es necesariamente evitar ese desplazamiento, sino de organizar el desplazamiento. Claro. Hacerlo organizado, ¿no? Y digamos con testeo y todo eso. O sea, yo me imagino qué terrible debe ser personas que están yendo de una zona a otra zona y tienen que irse caminando a Ancash, a donde sea, y o sea, como ser humano, siento demasiada empatía de qué terrible debe ser eso. Pero al mismo tiempo lo que necesitamos es como que reconocer que necesitamos tener ese desplazamiento y tener una estrategia de test. ¿Te quieren mover acá? No sé si es, bueno, tales fechas, toda la gente se puede mover de este lado a este otro lado, pero si quieres moverte, tienes que pasar estos test y tienes que estar en cuarentena. Algo así, ¿entiendes? Claro. Entonces, podemos... Para repasar un poco ¿cuáles son los distritos de Lima que están en verde? La Molina, Cieneguilla y Chosica, ¿verdad? Creo que Santa Rosa también está en verde. Y Santa Rosa. Pero La Molina, Cieneguilla y Chosica son los distritos más altos de Lima, los que tienen más altitud. Bueno, yo diría también que miraría la densidad. Los que tienen menos densidad. Claro, la densidad, claro. Mira, es interesante si miras Cieneguilla o otros distritos fuera de Lima. De nuevo, estamos hablando de reducir contacto, ¿no? Claro. Entonces, tú miras distritos donde no hay esa densidad y mira Arequipa, y mira las cosas como está Arequipa ciudad súper denso, y ahí está concentrado todo, y en el resto, donde hay más espacio, no. Entonces, yo diría que... o sea, hay países que China ha hecho estrategias, es un poco más radical, porque no tenemos el mismo recurso de China. Dictadura. China, sí, además, ¿no? Pero ha tenido movimientos de redistribución de gente, ¿no? Claro. De un lado a otro lado, dice, ustedes están bien, váyanse para allá, van a estar contentos, y ¡bloom! Acá te construyó un hospital de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Pero sí, lo que es interesante para el Perú es que ese tipo de conclusión te permite direccionar los esfuerzos del Estado. Es decir, no tengo por qué meter tanto en el medio rural, porque en el medio rural no va a pasar lo que va a pasar en la ciudad de Arequipa. Entonces, concentro mis ventiladores, mi hospital en la ciudad, y el medio rural lo dejo ahí, como dices, bailar guayno tranquilo. ¿Ah? Pero al resto, entonces igual en Lima, digamos, los distritos menos densos no son mi preocupación, ni los distritos más altos. Son los distritos más pegados a la costa, más densos, lo que ha pasado en Lambayeque. Las zonas altas de Lambayeque, de la región Lambayeque, no tienen el problema que tienen la costa de Lambayeque. O sea, una cosa es Chiclayo, y otra cosa es Otusco, en Trujillo, por ejemplo. No es lo mismo. Entonces, sí, pero hay un elemento ahí que hay que tener en consideración, ¿no? Que es la red de transporte. Claro. ¿No? O sea, la red de transporte es distinta en Lima en comparación al resto de departamentos, de provincias. Yo pienso de que, a ver, actualmente, por ejemplo, tenemos la restricción de los carros, ¿no? Los carros
digamos, y esto es otra opinión que no es muy popular, ¿no? Pero los carros son un instrumento excelente de distanciamiento social. Bueno, lo hemos dicho desde el primer día, pero intuitivamente no tienes que haber llevado una maestría para eso. Es una barrera. Es como si pusieras un tanque alrededor. Pero dices, entonces, no, acá para el Estado peruano los carros contagian. Entonces no puede ser. ¿Ya? Pero claro, el carro... Claro, existe un argumento de por qué se dice eso, ¿no? O sea, el argumento es transporte. Claro, te bajas del carro y contagias. Claro, o sea, pero si es no, ni siquiera que te bajas del carro, es la validez tiene que ver con, estoy en un distrito donde no hay, estoy en La Molina, me voy a otro distrito Surco, que sé, donde tienes un montón de casos, y luego regreso y ya contagié en La Molina, ¿no? Entonces, normalmente con un proceso de seguimiento de contactos, eso no se explotaría de la manera como explotaría en este momento. Entonces, si no tienes un proceso de seguimiento de contactos, sí, es un súper riesgo. Claro. Si tienes el proceso, es distinto. Mira, yo tengo amigos en Estados Unidos, familiares, mi mamá, mi papá, todo el mundo están allá, ¿no? Mis hermanos. Donde tú, digamos, hay límites, no lo voy a llamar distritales, pero provinciales casi, ¿no? Counties, ¿no? Provinciales, donde si tú cruzas, condados, exacto, donde cruzas y regresas, necesitas tener una cuarentena obligatoria de 15 días. ¿No? Entonces, no es que no puedas ir y regresar, sí puedes, pero el costo es que tienes que quedar en tu casa cuando regresas 15 días. Entonces, está la prima que tiene el novio al otro lado del condado y está como que, bueno, es su cumpleaños, para esta situación sí salgo, para ir a verlo y luego regresar, pero para otras situaciones dices, mi costo de ir y regresar es tener que tener mi cuarentena por 15 días. Entonces, digamos, por lo menos, esa es una estrategia que te deja tener libertad para movilizarte como quieras dentro de tu carro, pero al mismo tiempo tiene una consecuencia de lo que estás haciendo, que te tienes que quedar. Y yo pienso de que, digamos, la opción de poder elegir qué es lo que tienes que hacer, o sea, la estrategia ahí es, yo puedo darte esta opción, claro, eres más libre para poder hacer lo que te... Y es tu decisión si es que quieres pagar el costo o no, pero es tu decisión, no es que te estoy obligando a hacerlo. Yo pienso que por más que critique, o sea, si miramos la crítica de lo que pasa en Gamarra y este tipo de cosas, la gente no lo hace porque sea mala onda o no quiera cantar o qué sé yo. No, lo hacen porque necesitan trabajar, ¿no? O sea, necesitan ganar dinero, necesitan... Claro, y lo que tiene que ser el Estado ahí es poner agua y desagüe para que se laven las manos. Decirle, ¿sabes qué? Ponte protector completo de estos de plástico que usan los doctores. O sea, mejorar las condiciones de distancia social, mejorar las condiciones de lavado de manos y mejorar las condiciones, digamos, de las normas básicas que te están diciendo que cumplas. O sea, esas condiciones mejorarlas al máximo y como tú dices, todo el tiempo testeo ahí. Testeo. Entonces, ya tengo el grupo de riesgo, lo tengo hipercontrolado y una vez que ya los tengo cercada la enfermedad, puedo operar. Sí, hay situaciones, por ejemplo, si tú me dices qué es lo que hago en los distritos que están en rojo, donde honestamente, o sea, yo sincerándome te puedo decir, no sé, o sea, es tan radical. No, que, ahí no sale. Si vives ahí no sale. Claro, esa es lo, o sea, es cuarentena obligatoria, esa es, ¿no? Claro, que es una decisión que claro, pero el semáforo lo que tiene interesante, qué pena que no lo vas a repetir todas las semanas o todos los días, lo que tiene de interesante es que le permite al público tomar una decisión, no que otro la tome. Entonces, te está diciendo, ¿sabes qué? Mira, si está en rojo tu barrio, mejor no salgas. Está en verde, o sea, la enfermedad no se ha ido, pero con tus cuidados, tranquilo, tu distancia, tu mascarilla bien puesta y tu lavadita de mano, ¿estás bien? Entonces te permite opciones. Acá las cosas han sido o sea, simplemente no sale nadie. Hemos tenido cuarentenas de 72 horas, o sea, toques de queda de 3 días. ¿En qué país del mundo hay toques de queda de 3 días?
En Semana Santa fueron en un momento 48 horas y otros 72 horas. O sea, no hay toques de queda así en ninguna parte del mundo, pero ni en Corea del Norte. Y dice, bueno, no importa, con esto vamos a vencer a la enfermedad. Y mira los resultados. Sí, a ver. El martillazo nos cayó sobre la cabeza, pero no... Hubiera sido buenísimo, ¿no? Pero... ¡pum! Pero, de nuevo, es como que ya pasó, ¿no? Ya fue, ya vivimos. El problema, claro, el problema es, de nuevo, de los startups de los circulitos, ¿no? Una cosa que es un tabú es cuando pasas por el proceso de experimentación y de aprendizaje y cometes el mismo error. Sí, claro. Ese es el tabú, ¿no? Entonces, no hay problema con hacer cosas y decimos, lo hicimos de esta manera, esto funcionó, esto no funcionó. No hay ningún problema con eso. O sea, lo que queremos es generar aprendizaje. Y generar aprendizaje significa que una vez que ya sabemos qué es lo que no funciona y qué es lo que funciona, hacemos más de lo que funciona y menos que evitamos lo que no funciona, ¿no? Y la verdad es que en esta conversación han salido muchas líneas de investigación. O sea, acá nomás entre los... hay un montón de cosas para investigar que pueden ser muy positivas. Yo estoy de acuerdo con 100% en el tema de los contactos y la investigación y el tracking y buscarlos, porque eso es lo que ha funcionado en todas partes del mundo. Ya sabemos que funciona bien, que sí funciona, que cercas toda la enfermedad. Funciona. Bueno, entonces hay que hacerlo. Hay que convencer al gobierno que lo haga, lo cual nos va a demorar como 2 semanas más. Tiempo promedio de rectificación son 2 semanas, ¿eh? Salvo el tema de los guantes, que sí lo rectificaron por una fe de rata el mismo día. Esa sí la rectificaron rapidísimo. Sí. Yo estaba en contra de los guantes. Yo cuando dije los guantes dije, no, ¿qué vas a hacer los guantes? No tenían sentido. No, además, no. Pero igual, no hay problema. O sea, digamos, es como lo del hombre y la mujer. ¿Ya? Es casi probable. Y yo sé que ahí hubo una chancada fuerte de que, oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Sabes? Tal vez yo soy en la minoría donde pienso, mira, se intentó algo distinto y luego nos dimos cuenta... No, hay que decirlo, Panamá lo había hecho. O sea, en teoría, en papel, parece una gran idea. Pues es claro, mitad, qué mejor. Claro. O sea, en papel es una gran idea. Claro, lo que pasa es que nadie se dio cuenta de que habían unas costumbres sociales, que el 25% de los jefes de Banner Plus son mujeres. O sea, que había un montón de cosas detrás que no era medible, ¿no? Pero claro, el ejemplo que te doy ahí es un poquito, disculpa que te interrumpa, el ejemplo que doy ahí es como que se intentó algo, ya después que ya vimos el resultado nos dimos cuenta que fue un error total, pero yo no criticaría necesariamente el intento de hacerlo, de experimentar y ver, ¿sabes qué? No, y además es un error, decir, ¿no? Claro, pero felizmente eso se modificó en una semana, gracias a Dios, claro. Eso sí, ahí sí hay que reconocer que la capacidad de rectificación fue muy rápida, con los guantes también fue en el mismo día. Pero otras cosas que tienen un poco más de costo, como por ejemplo montar un equipo de 1.500 personas, entrenarlas, lanzarlas a todo el país, eso sí se demora mucho más, lamentablemente. Y claro, hay un equipo de salud que está en comprar más ventiladores, conseguir más pruebas, o sea, que está en la procura de equipamiento. Entonces a veces sí la mirada en cómo amplío mi oferta, pero no están en cómo reduzco la demanda, ¿no? Entonces, eso es complicado para ellos, ¿no? Claro. Pero en ese a ver. Sí. Y tú debes tener muchas preguntas del público en este momento. Bueno, una de las preguntas es, ¿te ha vuelto a llamar el presidente para que alguna explicación, Ray? A ver, yo solo tuve una reunión corta, que esa presentación que la vieron, y el punto principal de lo que quería hablar era los datos abiertos. O sea, para mí era indicadores y datos, porque si voy con todo, absolutamente todo lo que... voy a marear, indicador y datos abiertos. Y después de un poco de twitters y conversaciones con otros asesores de esas personas, al final no se escuchó, ¿no? Se escuchó y se liberaron los datos. Entonces, esa fue la única reunión, ese fue el único objetivo que tenía y es lo que funcionó, ¿no? Aparte de eso, han habido informalmente, digamos, diferentes instituciones que se han acercado a hacer algunas preguntas, pero no, nada más. Eso ha sido todo.
hasta ahora, ¿no? Y pienso que está bien, o sea, en verdad yo no tengo absolutamente ningún mira, política, no, gracias, y deseo de asesorar a alguien en una situación política, tampoco, no, gracias, ¿no? Pero sí me interesa de que mi país salga de esta situación, o sea, parece un poco cursi, pero, o sea, sí me interesa, o sea, todos somos peruanos y yo creo que todos debemos de contribuir de alguna manera en lo que estamos haciendo. Y mira, yo hago los mapitas y escribo los diagramas, pero hay otras personas que están regalando oxígeno, hay otras personas que salen a regalar comida, entonces, en fin, ¿no? O sea, hay cosas que todos podemos hacer. Tengamos o no tengamos ese acercamiento del gobierno directamente. Así es. Y siempre, como yo digo, es aire fresco. La ciencia necesita mucho aire fresco. Que alguien venga con un punto de vista diferente y diga, oigan, miren, he encontrado un distrito en rojo, he hecho un semáforo. Es una idea muy fácil. Además, es muy fácil para la gente entender. Un semáforo es como los octógonos, es fácil de entender. No tiene mucha complicación. A mí me dicen, esto está en rojo, no salgas, no salgo. Me dicen que está en verde, bueno, sí, con cuidado, por supuesto, pero puedo salir. Amarillo, mira, te la juegas, ¿ah? Naranja, claro. No. Entonces, es fácil de entender. Ojalá que el gobierno adopte una de estas metodologías. Como tú dices, hay tantas formas de plantear un semáforo, no es el único país del mundo que lo hace, pero ojalá que adopte una de estas metodologías y estas cosas sensatas, racionales, hasta intuitivas, ¿no? Que se dicen, se puedan hacer y que nos quiten el toque de queda domingo y todas estas locuras que no tienen, que son más fachistonas, más que reales, ¿no? Yo pienso, aparte de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el seguimiento de contactos. Existe, aparte del proceso formal, existe lo que es el contact tracing digital, que es con el aplicativo móvil, que es una herramienta. La gente normalmente confunde esas dos cosas, pero una es una herramienta pequeña que usas dentro del proceso completo. Entonces, pienso que aparte de eso, o sea, en mi compañía, con mis socios hablando, nos acercamos a la PCM y les dimos gratis la implementación de contact tracing digital. Se lo dimos. Y nos costó. O sea, no fue que, bueno, te regalo esto de acá, no. O sea, nos costó un mes completo de nuestro presupuesto operativo, ¿no? Y se lo dimos gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿Pero lo están usando? ¿Pero lo están usando? Ahorita está dentro del código del repositorio gubernamental y están evaluando, están haciendo no sé qué parte técnica. Yo me imagino que lo van a sacar en una semana, 2 semanas, no sé, ¿no? Pero está ahí. Está ahí implementado y ya está en las manos del gobierno digital, ¿no? Y funciona. Ahí había un par de debates que han habido en otros países acerca de contact tracing digital, que tienen que ver con privacidad, que tienen que ver con datos abiertos, que son debates en Alemania que han sido súper intensos, ¿no? En democracias que han tenido un pasado un poco intenso, ¿no? Pero debates que nosotros nunca tenemos como ahí. Te digo, o sea, lamentablemente no los deberíamos tener porque tenemos una constitución que dice exactamente lo mismo, que los datos son privados. La identificación de la persona, ese es el problema, la identificación. O sea, tú puedes decir que hay una persona, mujer de tal edad, en tal sitio, lo que no puedes decir es cómo se llama. Y ese es el salto. Claro, al personal de salud sí le tienes que dar el nombre para que puedan ir a visitarla. Claro. Entonces son debates interesantes que yo pienso son necesarios. En este momento, la implementación de contact tracing digital está ahí. A mí, personalmente, ¿no? A mí y a mis socios como empresa, nos costó un mes operativo, que nos duele bastante en dinero, nos duele. Sobre todo en estos tiempos. Sí, honestamente. O sea, y fue una discusión intensa y al final la decisión fue, ¿sabes qué? Regalado. Pero si es que, por ejemplo, no se hace una implementación de un proceso formal de seguimiento de contactos, entonces literalmente he agarrado un mes operativo de mi empresa y lo he quemado por nada.
¿no? Me dolería demasiado emocionalmente, así como me está doliendo financieramente, ¿no? Pero pienso que igual... Bienvenido al Estado, así funciona. Muy bien, muchísimas gracias a Raji Burhum. Hemos volado en el tiempo, creo ya, Abel, estamos a las 35. Es el programa más largo en la historia de este programa, así que muchísimas gracias a Raji por haber estado con nosotros esta mañana. Nos vamos despidiendo, Abel. Nos vamos, Rosa María, hasta mañana, hemos sobrepasado el tiempo. Gracias a Raji. Gracias a toda nuestra red y nos vemos nuevamente mañana. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.